Shalom, shalom. Mi nombre es Katherine y esto es Renaciendo. Quiero darle la bienvenida una vez más a mi canal, donde cada sábado aprendemos un poquitico más acerca de la palabra del Señor. En el día de hoy seguiremos con Primera de Samuel, un libro muy importante en la palabra del Señor, y seguimos hablando de David, que fue un siervo del que tenemos que aprender mucho. Entonces vamos a estar hablando de un pasaje bastante conocido, un pasaje del que se ha hablado bastante, pero quería darles una pequeña vista de algo que yo recibí personalmente, que me ha hablado mucho y quería compartir con ustedes. La palabra del Señor en este día está en el capítulo 17, el versículo 49. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Que Dios bendiga esta palabra en su nombre, que la podamos llevar por obra, que la sembremos en nuestros corazones y la compartamos con otros que también la necesiten. Esta palabra enseña, vemos aquí que David había ido a llevar pan y queso a la batalla a sus hermanos, que su padre lo había enviado. Y cuando él llega a dar esta encomienda, se encuentra con que había un gigante que llevaba varios días desafiando al pueblo de Dios. Dice la palabra que él dijo, pero ¿quién es este gigante? ¿Quién es este hombre que está desafiando al pueblo de Dios? Y que no hay nadie que se enfrente a él. Dice que los hermanos de él me imagino que las personas dijeron, ¿quién eres tú para hablar de esta manera cuando es un gigante? ¿Y qué sabes tú? ¿Y qué has dejado tú las ovejas? O sea, empezaron a hablar y a menospreciar a David. Pero como no había nadie que se enfrentara a este gigante, y David dijo, no desmaye vuestro corazón, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, David le dice al rey, yo voy a pelear contra este filisteo. Y David convence a Saúl, porque Saúl no quería. Saúl le dice, o sea, mis mejores hombres no quieren ir a convertir este hombre, pero tú que solo eres pastor de ovejas, quieres ir a combatir un gigante. Y David le dice, yo defiendo las ovejas de mi padre, yo he matado osos, he matado leones, yo puedo con este hombre porque voy a ir con el Señor. Porque el Señor es el que me ha librado de las manos del oso y del león, y de este gigante también me va a librar. Dice la palabra que Saúl quiso ponerle toda la armadura, toda esta armadura que usaban para combatir, pero David no podía porque era pequeño y la armadura de Saúl no le servía y además pesaba mucho. Yo hubo un tiempo de mi vida que yo trabajé en una factoría cortando carne. Y en esta factoría, como yo tenía que utilizar un cuchillo, el cuchillo estaba del techo, era un cuchillo redondo, se llama guisa, y yo tenía que cortar la carne, y esto era una cosa que era eléctrica, era un cuchillo eléctrico. Entonces, como debía usar este cuchillo eléctrico, yo tenía que ponerme, era como un delantal, pero este delantal era de hierro. Entonces tenía que ponerme unas cuantas cosas que te ponen, pero tenía que ponerme un guante de hierro y un delantal de hierro para que si la guisa, o sea, el cuchillo, se me soltaba o pasaba algo, porque era eléctrico, no me cortara, sino que cortara el hierro. Y déjenme decirles, yo soy chiquita, no sé si David era tan chiquito como yo, pero yo también soy una persona pequeña y aquello para mí era horrible. Me pesaba muchísimo y era muy difícil para mí maniobrar con aquel delantal y aquel guante de hierro. Entonces yo puedo entender por qué David en ese momento dijo, con esto no voy a ir a pelear. Yo voy a ir con lo que yo he hecho hasta ahora. Y en esto me quiero enfocar en este día. Porque dice la palabra que él metió la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y lo tiró y con eso hirió al filisteo en la frente y el gigante
cayó. Hemos estado hablando por muchos años de toda esta conversación que tienen David y el gigante, donde el gigante le dice: ¿quién eres tú? Que vienes a mí con piedra, palo, piensas que yo soy un perro. Y esta conversación que tienen ellos dos, y como David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero yo me quiero enfocar, porque yo sé que la historia de David y Goliat tú te la sabes bien. Y si nunca la has leído, yo voy a dejar acá en la descripción del video el capítulo entero para que todo aquel que no la haya leído la pueda leer. Pero por cuestiones de tiempo, quiero enfocarme en lo que quiero decir. Y es que David, número uno, no usó la armadura de nadie más. Y número dos, hizo lo que él debía hacer. Tomó la mano en la bolsa, puso allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Siempre que comparto una palabra, es algo que Dios ha compartido conmigo primero. Estaba orando por algo de mi vida y el Señor trajo a mi mente esta pequeña meditación diciéndome: ¿qué hubiera pasado si David no hubiera usado su honda? ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera tenido la valentía y no hubiera tenido el deseo y la voluntad de utilizar lo que Dios le había dado a él? Y esto habló mucho a mi vida porque no sé, yo le he contado en algunos videos que yo no he sido, no era una persona de mucha oración. Yo pasé muchos años en el Evangelio. Siempre me gustó leer mucho la palabra de Dios. Siempre me gustó aprender. Siempre me gustó compartir, pero me costaba mucho tener tiempos de oración. Me costaba mucho orar. Me costaba mucho pasar mucho tiempo orando. Y cuando tenía un problema en mi vida, cuando estaba pasando por una situación difícil, me gustaba buscar a otras personas que oraran por mí. Y empezaba a mandar mensajes. Um, en Cuba no tenía celular. Entonces en Cuba era ora por mí. Le decía a las personas: ora por mí, ora por mí. Tenía personas, no voy a decir ahora nombres, pero tenía personas en Cuba que iba directamente, personas que aprecio mucho, personas que quiero mucho, que me ayudaron mucho en un tiempo de mi vida. Ora por esto, ora por mí, ora por esto, por esto, por esto. Cuando llegué aquí, lo mismo. Cuando tenía una situación difícil, ora por mí. Buscaba personas que oraban por mí. Y ojo, que no estoy diciendo que no sea bueno que otras personas oren por nosotros. No estoy diciendo eso. Es muy importante cuando uno tiene a alguien que uno sabe que ora por uno, es una gran victoria. Yo tengo personas por las que yo oro diariamente. Tengo personas que pongo delante del Señor porque son personas importantes para mi vida y mi mejor manera de demostrar es orar al Señor por ellas. Pero aquí estoy hablando de cuando muchas veces nosotros queremos poner nuestras cargas en los hombros de otra persona y nosotros no tomamos el lugar que tenemos que tomar en nuestras batallas. Y cuando sucedió esto en mi vida, de lo que le dije que un día le voy a contar, todavía no ha llegado el tiempo, porque voy a contar mi testimonio. Pero cuando llegó ese momento a mi vida donde yo sentía que por mucho que oraran por mí, no veía el final, como no veía lo que yo quería ver y era muy difícil para mí, aprendí a orar y aprendí a luchar por mis batallas, como David hizo. Aprendí a decir: no voy a tomar la armadura de otra persona, no voy a dar mi carga a otra persona, yo voy a tomar el lugar que Dios me dio. Tengo una bolsa, tengo unas piedras, tengo una honda y con esto yo voy a vencer al enemigo. Por supuesto, David tenía al Señor y también estoy segura que había guerreros allí que decían: Señor, que Él lo mate al gigante, Señor, que Él lo logre, y abogando por David. Y siempre vamos a tener personas en nuestras vidas abogando por nosotros. Y siempre vamos a tener personas en nuestras vidas orando por nosotros. Pero, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera tomado su lugar?
Ese era el momento que le tocaba a David. Y muchas veces en la batalla de nuestras vidas, he aprendido hasta matar batallas por mí misma y ya no como antes que todo el tiempo lo estaba contando y ora por esto, por aquello. Vuelvo a repetir, es bueno contar a otros, es bueno orar con otros. La palabra enseña que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiesen, el Señor obrará. Pero hay batallas que Dios nos ha llamado a librar nosotros con Él. Hay batallas que Dios nos ha llamado a librarlas con Él. Y de esas batallas estoy hablando en este día. Solamente tú sabes cuáles son las batallas que tienes que librar con la ayuda de otros y ponerte en conjunto para orar. Y tú sabes cuáles son esas cosas que Dios te ha dicho. Tú tienes una piedra, tú tienes una onda. Haz lo que tienes que hacer. Moisés, Dios le dio una vara y le dijo, pon la vara y el mar se va a abrir. David tenía piedras y tenía onda. Samuel era profeta de Dios. ¿Qué tienes tú? ¿Qué Dios te ha dado? Con eso que tienes, pelea tus batallas. Ora al Señor. Levántate en oración. Porque Dios está con su pueblo. Pero tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha dado. Y dice la palabra que cuando estaba este hombre en el piso, porque Dios le dijo, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré. Y todo este pueblo verá quién es Jehová. Y cuando todo esto pasó, como David había dicho, este capítulo termina de una manera increíble. Dice que Saúl le preguntó, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y él dijo, David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pero cuando hoy alguien nos pregunte, ¿cómo venciste tus batallas? Cuando hoy alguien nos diga, muchacho o muchacha, ¿de quién eres hijo? La respuesta de nosotros va a ser, yo soy, y dices tu nombre, yo soy Caterine, hija del rey de Israel, hija de Jehová, sierva del Dios Altísimo. Eso es quienes somos. Tú tienes un valor, tú tienes un poder, tú tienes un Dios. O sea, tu poder está en Dios. Pelea tus batallas con Él. Pelea tus batallas con Él y toma tu lugar. Shalom, shalom.